Creed en sus profetas. Miércoles 9 de septiembre 2020. Isaías 19. Profecía acerca de Egipto. He aquí el Señor cabalga sobre una nube veloz y entra en Egipto. Los ídolos de Egipto se estremecen ante su presencia, y el corazón de los egipcios desfallece dentro de ellos. Yo incitaré a los egipcios contra los egipcios. Cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. El espíritu de Egipto se trastornará dentro de sí y confundiré sus planes. Preguntarán a los ídolos, a los espíritus de los muertos, a los que evocan a los muertos y a los adivinos. Entregaré a Egipto en mano de un amo déspota, y un rey cruel se enseñoreará de ellos, dice el Señor Dios de los ejércitos. Las aguas del mar menguarán, y el río se agotará y se secará. Los canales apestarán, los brazos del Nilo de Egipto se reducirán y se secarán. Los cañaverales y los juncales se marchitarán. Los arbustos junto al Nilo, junto a la ribera del Nilo, y todos los sembrados del Nilo se secarán. Serán arrebatados y desaparecerán. Los pescadores lamentarán y harán duelo todos los que echan anzuelo en el Nilo. Desfallecerán los que extienden la red sobre las aguas. Serán confundidos los que trabajan el lino, y los que tejen lino cardado palidecerán. Estarán abatidos los tejedores, y todos los jornaleros serán entristecidos. Ciertamente son necios los magistrados de Tanis. Los sabios del faraón han dado un consejo desatinado. ¿Cómo dirán al faraón: yo soy hijo de sabios e hijo de reyes antiguos? ¿Dónde pues están tus sabios? Que te digan y que te hagan saber qué es lo que el Señor de los ejércitos ha decidido acerca de Egipto. Los magistrados de Tanis han actuado neciamente. Se han engañado los magistrados de Memphis. Han hecho errar a Egipto aquellos que son las piedras angulares de sus tribus. El Señor ha mezclado en medio de él espíritu de vértigo, e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como se tambalea el borracho en su vómito. No le servirá a Egipto nada de lo que haga la cabeza y la cola, la palmera y el junco. En aquel día los egipcios serán como mujeres, pues temblarán y temerán ante el movimiento de la mano del Señor de los ejércitos, que Él moverá contra ellos. La tierra de Judá será un terror para Egipto. Todo hombre a quien se le mencione acerca de ella se asustará a causa de la decisión que ha tomado el Señor de los ejércitos contra él. En aquel día habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablarán la lengua de Canaán y jurarán lealtad al Señor de los ejércitos. Una de ellas será llamada Ciudad del Sol. En aquel día habrá un altar del Señor en medio de la tierra de Egipto, y un obelisco dedicado al Señor junto a su frontera. Servirá de señal y de testimonio al Señor de los ejércitos en la tierra de Egipto. Cuando clamen al Señor a causa de sus opresores, Él les enviará un Salvador, quien los defenderá y los librará. El Señor se dará a conocer a Egipto, y en aquel día los egipcios conocerán al Señor. Presentarán sacrificios y ofrendas vegetales, harán votos al Señor y los cumplirán. El Señor herirá a Egipto, pero lo herirá y lo sanará. Se convertirán al Señor, quien atenderá a sus súplicas y lo sanará. En aquel día habrá un amplio camino desde Egipto hasta Siria. Los asirios entrarán en Egipto y los egipcios en Asiria. Entonces los egipcios y los asirios servirán al Señor. En aquel día Israel será tercero con Egipto y con Asiria, una bendición en medio de la tierra, porque el Señor de los ejércitos los bendecirá diciendo: benditos sean Egipto, mi pueblo, Asiria, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. El ministerio de curación, capítulo 2. Días de ministerio activo. Dirigiéndose a una de las que formaban el grupo,
el Salvador alienta su confianza diciéndole: ¿qué puedo hacer por ti? Entre sollozos, ella le expone su gran necesidad: Maestro, que sanes a mi hijo. Cristo toma al niño y a su toque desvanece la enfermedad. Huye la mortal palidez. Vuelve a fluir por las ventanas la corriente de vida y se fortalecen los músculos. La madre oye palabras de consuelo y paz. Luego, preséntase otro caso igualmente urgente. De nuevo hace Cristo uso de su poder vivificador y todos loan y honran al que hace maravillas. Hacemos mucho hincapié en la grandeza de la vida de Cristo. Hablamos de las maravillas que realizó, de los milagros que hizo, pero su cuidado por las cosas que se suelen estimar insignificantes es prueba aún mayor de su grandeza. Acostumbraban los judíos llevar a los niños a algún rabino para que pusiese las manos sobre ellos y los bendijera. Pero los discípulos consideraban que la obra del Salvador era demasiado importante para interrumpirla así. Cuando las madres acudían deseosas de que Cristo bendijera a sus pequeñuelos, los discípulos las miraban con desagrado. Creían que los niños no iban a obtener provecho de una visita a Jesús y que a Él no le agradaría verlos. Pero el Salvador comprendía el solícito cuidado y la responsabilidad de las madres que procuraban educar a sus hijos conforme a la palabra de Dios. Él había oído los ruegos de ellas y las había atraído a su presencia. Una madre había salido de su casa con su hijo para encontrar a Jesús. En el camino, dio a conocer su propósito a una vecina, y ésta a su vez deseaba también que Cristo bendijese a sus hijos. Así que fueron unas cuantas madres con sus hijos, algunos de los cuales habían pasado ya de la primera infancia a la niñez y juventud. Al exponer las madres sus deseos, Jesús escuchó con simpatía su tímida y lagrimosa petición, pero aguardó para ver cómo las tratarían los discípulos, y al notar que éstos las reprendían y apartaban, creyendo así prestarle servicio a Él, les mostró el error en que estaban diciendo: Dejad a los niños venir a mí, y no se los estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. Marcos 10:14. Tomó entonces a los niños en brazos, les puso las manos encima y les dio las bendiciones que buscaban. Las madres quedaron consoladas, volvieron a sus casas fortalecidas y bendecidas por las palabras de Cristo. Se sentían animadas para reasumir sus responsabilidades con alegría renovada y para trabajar con esperanza por sus hijos. Si pudiéramos conocer la conducta ulterior de aquellas madres, las veríamos recordando a sus hijos la escena de aquel día y repitiéndoles las amantes palabras del Salvador. Veríamos también cuán a menudo en el curso de los años el recuerdo de aquellas palabras impidió que los niños se apartaran del camino trazado para los redimidos del Señor. Cristo es hoy el mismo Salvador compasivo que anduvo entre los hombres. Es hoy tan verdaderamente el auxiliador de las madres como cuando en Judea tomó a los niños en sus brazos. Los niños de nuestros hogares fueron comprados por su sangre, tanto como los de antaño. Jesús conoce la carga del corazón de toda madre. Aquel cuya madre luchó con la pobreza y las privaciones, simpatiza con toda madre apenada. El que hiciera un largo viaje para aliviar el corazón angustiado de una cananea, hará otro tanto por las madres de hoy. El que devolvió a la viuda de Naín su único hijo, y en su agonía de la cruz se acordó de su propia madre, se conmueve hoy por el pesar de las madres. Él las consolará y auxiliará en toda aflicción y necesidad. Acudan pues a Jesús las madres con sus perplejidades. Encontrarán bastante gracia para ayudarlas en el cuidado de sus hijos. Abiertas están las puertas para toda madre que quisiera depositar su carga a los pies del Salvador. Aquel que dijo: Dejad los niños venir a mí y no se lo estorbéis, Marcos 10:14, sigue invitando a las madres a que le traigan a sus pequeñuelos
para que los bendiga.